Este programa es presentado por Transformadores Eléctricos Sanremo. Amigos, con el gusto de saludarles, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Pega de Hit, programa 100% para hablar de su majestad, del rey de los deportes, el béisbol, hoy con un tremendo invitado, un hombre que es un referente en la historia de los Diablos Rojos del México. Estamos en las diferentes plataformas, en Facebook, por Pega de Hit, y también por Es Tiempo de Béisbol. Ahí esperamos todos sus comentarios. Estamos de igual forma a través de YouTube, en nuestro canal Pega de Hit, y a través del live stream en nuestro canal Pega de Hit. Carlos Alberto Fernández, tocayo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Una semana más a la distancia nos saludamos, pero con el gusto de siempre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, tocayo? Un placer saludarte, al igual que los amigos de Pega de Hit. Un placer estar con ustedes. Johnny, nuevamente una semana más con ustedes. Y como lo mencionabas, pues un invitado de super lujo, un manager que ha sido campeón con los Diablos, es más que campeón, bicampeón con los Diablos Rojos, jugó las 9 posiciones con la pandilla Escarlata, tremenda personalidad que tenemos hoy, haciendo el honor de acompañarnos. Jonathan Mendoza, ¿cómo estás, Johnny? Un abrazo fuerte a la distancia. Un abrazo, ¿cómo están, compañeros, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Pega de Hit, y en efecto, una personalidad importante en la historia de los Diablos Rojos del México, Bernie Tatis. Y saludamos a todos ustedes. Hasta Santo Domingo, República Dominicana, al gran Bernie Tatis. Bernie, fuerte abrazo. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues bien, porque aparentemente estoy sin el COVID. No, pero gracias a ustedes por darme la oportunidad de, aunque sea a la distancia, regresar a México. A ti por acompañarnos, Bernie. Y ya está la encuesta para que participen, para que voten en nuestro espacio en Facebook, en Pega de Hit. Y tiene que ver con el anuncio oficial ya de Grandes Ligas para la temporada 2020, después de toda una novela entre dueños de equipos, el alto comisionado, entre el sindicato de jugadores, ya se pusieron de acuerdo. Y el 23-24 de julio arranca la temporada atípica completamente del mejor béisbol del mundo. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué les parecen los cambios que habrá para la temporada 2020 de Grandes Ligas? Bueno, yo creo ¿Les gustan o no les gustan los cambios? Bueno, pues el comisionado de béisbol se ha encargado de futbolizar el béisbol. Ha hecho unos cambios que parecen sin sentido. De miedo, ¿no? Pues yo, cualquier cosa que venga de él, ya yo no sé qué esperar. Le quita la esencia, ¿no, Bernie? Al juego como tal. Creo que en su afán de querer hacer un deporte más ágil para jugarlo, le está quitando la esencia al béisbol. El problema es que el béisbol lo están haciendo para la televisión. Entonces, tú sabes que el tiempo de la televisión es muy, muy caro, muy contado, y ellos quieren que el juego dure menos, y han tomado todas esas medidas. Y para lo que entendemos un poquito de béisbol y hemos vivido esto, son cosas sin sentido. Dentro de las notificaciones que se van a tener para la próxima campaña, por mencionar algunas, ¿no? Pues va a haber bateador designado en ambas ligas. La Liga Nacional tendrá bateador designado. Bueno, eso era de esperar ya, porque es una forma de proteger el pitcher, como están las cosas. Pues yo tengo entendido que este año pertenecer a los Astros de Houston como pitcher iba a ser una temporada muy difícil.
Entonces yo creo que en esa es una de las pocas medidas que han tomado que yo estoy 100% de acuerdo. Pero en el tema, Bernie, de la base por bolas automática, de empezarles 10 entradas con un corredor en la intermedia, ese tipo de cosas, ¿cómo las analizas tú? ¿De veras quieren oír mi opinión sobre eso? Suéltate. ¿Puedo decir lo que quiera por aquí? Como tú quieras. Es una mierda. El espacio es tuyo. Es una mierda. ¿No es así? Eso no tiene sentido. Yo he visto muchos juegos que están terminados dando una base por bola intencional porque el pitcher lo botó. He visto muchos juegos terminarse así. Entonces, como dijo Carlos hace un rato, eso le quita la esencia del béisbol. Eso no tiene sentido. Bueno, en mi opinión, creo que desde hace rato el béisbol, sobre todo en ligas mayores, tiende a ser más mecánico, más predecible, más, digamos, la intuición del dirigente, del pelotero, están quedando de lado cada vez más, sobre todo en el béisbol de grandes ligas, que eso se va tomando como referencia en el resto de las ligas, pero sí, estas decisiones, algunas sí son entendibles porque es una temporada que realmente está saliendo de pronto para salvar el año beisbolero, pero este asunto de que ya en la 10ª entrada hay un corredor en segunda, a mí me parece que quita muchas cosas. Hay juegos históricos de muchas entradas en el béisbol, en fin, el objetivo de que el primer bateador tenga que envasarse para ganar un juego que era muy interesante en un extra inning, no ver si el primer bateador era fundamental que se envasara o no. Ahora ya, incluso sin dar un hit, puedes ganar un juego. A mí de verdad no me gusta, pero lamento pensar que poco a poco vendrán más cambios y mientras esté Rob Manfred no va a cambiar, al contrario, se va a seguir dando esta situación. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que todas estas medidas que se han tomado en el béisbol han venido después del nuevo comisionado de béisbol. Él es el que ha innovado el béisbol. En algunas cosas ha funcionado para el bolsillo de los dueños, en la mayoría de ellas, pero es un negocio y ellos son los dueños y ellos van a hacer los cambios que crean necesarios para ellos. Bueno, yo creo que ya estos cambios para la temporada 2020, tomando el pretexto de la situación tan compleja del coronavirus, en fin, lo que ya sabemos, estos cambios los van a aprovechar para que se queden ya para las próximas temporadas. Yo estoy prácticamente seguro que así va a ser, que ya va a desaparecer el tema de que el pitcher bate en la Liga Nacional, habrá designado y quizás, ojalá me equivoque, pero ya comenzar las entradas extras con corredor en la intermedia, cosas que, pues no, francamente no nos gustan a los que defendemos la pulcritud y el origen maravilloso que tiene el béisbol. Repito la pregunta que ya está en pantalla. ¿Te gustan los cambios de regla con los que iniciará Grandes Ligas? ¿Sí o no? Y vámonos para saber ahora de Bernardo Tatis, de este gran personaje, tremenda persona, eso antes que otra cosa, que hoy nos acompaña en Pega de Hit. Bernie, ¿qué estás haciendo en la República Dominicana? ¿En qué estás ocupado? ¿Sigues inmerso en el mundo del béisbol? Platícale a la gente, hay mucho público que hoy nos está viendo, que quiere saber de Bernie Tatis, sobre todo fanáticos de los Diablos Rojos del México. Platícanos, ¿qué estás haciendo? Bueno, por ahora, nada, porque el coronavirus nos tiene a todo el mundo encerrado. Pero tengo una pequeña academia de béisbol que funciona en una universidad aquí en Santo Domingo y estamos todo el mundo parado. Ahora soy el taxista, el que va al mandado, el que va al súper de mi casa porque mi mamá y mi hijo viven conmigo. Uno tiene 7 y la otra tiene 87. Entonces, pues son cosas que tengo que cuidar a la vieja y me mantengo yendo prácticamente a 2 casas en todo lo que va del coronavirus. Oye, Bernie, recordando tu llegada a nuestro país, acá en México con los Diablos, el final de la década de los 80, llegas para 1989 con la pandilla Escarlata, vives 7 años como jugador en 2 diferentes etapas, pero fuiste campeón con el México, primero como jugador y después los llevaste al campeonato. ¿Qué recuerdas tú de ese béisbol de Liga Mexicana, Bernie, cuando llegaste, al que dejaste cuando te retiraste como manager? Cuando llegué a México en el 89, vi un béisbol muy lento en comparación con lo que yo estaba acostumbrado a jugar. Vi un béisbol con muchos jugadores mexicanos ya
en su etapa de salida del béisbol. Y me lo encontré muy lento en béisbol. Después el béisbol fue avanzando y yo creo que deberían darle gracias al señor Roberto Mansur, que ha sido el pionero de firmar muchachos jóvenes y dispararlo para el béisbol organizado de Estados Unidos. Yo cuando llegué allá veía mucha crítica para Mansur porque él vendía jugadores para Estados Unidos, pero yo creo que esa fue la puerta que se abrió al béisbol mexicano, la abrió Roberto Mansur, mandando jugadores jóvenes de México para Estados Unidos. Y ahí están los jugadores que salieron de los Diablos, que jugaron en el béisbol de Grandes Ligas, pues la mayoría fueron vía Roberto Mansur. Después fue avanzando ya como manager, vi muchos muchachos jóvenes jugando béisbol a un nivel muy alto. Y ya empezaron a dispararse mucho más jugadores mexicanos a Grandes Ligas. Y yo creo que si quitan, no sé cómo está esa regla, que los jugadores de Estados Unidos puedan jugar, desde México puedan jugar en Estados Unidos sin restricciones, habrán muchos más jugadores mexicanos en Grandes Ligas. Gracias, Carlos. Bernie, pues en aquellos finales de los 80, principios de la década de los 90, mediados de aquellos tiempos, tú llegaste a Diablos, hiciste una historia, obviamente en determinadas épocas, determinadas etapas. ¿Cuál era la exigencia para el pelotero extranjero que llegaba a Diablos? Siempre todo ligado al título, pero que sabíamos que aunque fuera un pelotero extranjero una gran temporada, a lo mejor si no quedaba campeón el equipo, ya no regresaba. ¿Qué hablaba contigo la directiva al iniciar campaña y cuál era el reto para cada pelotero extranjero? Bueno, en el 89, que fue mi primer año en México, yo llegué ya después que la temporada había empezado. El manager era Cananea Reyes, todo el mundo se acuerda del gran Cananea, pero yo nunca vi diferencia entre el jugador mexicano y el jugador extranjero en los Diablos. A todo el mundo lo trataban de la misma forma. Yo sí veía en los otros equipos, veía que los jugadores extranjeros tenían cierto privilegio que los mexicanos no tenían. En los Diablos eso no existía. Y después, cuando yo fui manager, lo primero que me dijo Roberto Mansur fue: yo quiero que los Diablos sean igual cuando tú jugaste. Y espero que pues sigan así. Bernie, tú militaste como pelotero con Diablos Rojos del México en el 89, 92, 94 y 95. Y el título de 1994 ha sido uno de los más emocionantes que ha obtenido Diablos en su historia, coronándose contra Monterrey en un juego 7 en el Parque del Seguro, lleno. Y en las últimas entradas es cuando el México alcanza a Monterrey en la pizarra, viene la voltereta, y yo creo que ese título tiene un lugar muy especial en el corazón de Bernie Tatis. Pues sí, porque ese fue mi primer título en México y fueron muchas cosas. El pique que había entre Sultanes y Diablo, aparte de Tigre Diablo, era algo genial. Los Sultanes tenían un equipo que se veía muy difícil ganarle, pero nosotros teníamos un grupo de jugadores, porque nosotros no sabíamos bajar la cabeza y decir perdimos. Nosotros siempre regresábamos. No sé cómo lo hacíamos, pero siempre regresábamos. Ahí éramos todos para uno y uno para todos. Incluso el que dio el hit para ganar era un jugador que salió de la banca, el señor Rogelio Cobos. Sí. Fue algo especial, como tú dijiste. Después de ese campeonato del 94, también tienes la oportunidad de ir a jugar al béisbol de Oriente, a Taiwán. Y hay cosas turbias que pasan de pronto por aquella liga, ¿no? En aquellos momentos donde tú estás, se habla mucho de que los apostadores extorsionan a los jugadores o los presionan de alguna manera. ¿Cómo te tocó a ti vivir esa parte del béisbol de Oriente? Era al revés. Los jugadores, muchos de ellos andaban atrás de los apostadores. Ellos querían dinero. ¿Para qué hablar mentira? Es la realidad. Ellos se acercaron a mí y yo dije que no y jamás me molestaron.
Pues la primera vez que ellos se acercaron a mí me ofrecieron $30,000 por juego y yo le dije que no. Y no se acercaron más a mí. Y después yo veía que habían otros jugadores que cogían $10,000, $5,000. O sea, eso era algo de cada quien. Pero lo que andaban por hacer dinero rápido eran los jugadores, no eran los apostadores. Y esa parte, Bernie, ¿qué tan dañino es para el béisbol en esas ligas? Horrible. Hubo un año que un equipo desapareció completo en la segunda mitad y los otros equipos tuvieron que prestarle jugadores para que pudiera terminar el equipo. Porque el equipo se llamaba Las Águilas y pues todos cayeron presos excepto uno de ellos. Uf, fuertes declaraciones. No, es fuerte realidad. Pues sí. Sí. Increíble, pero es cierto. Así es. Bernie, en aquellos momentos, obviamente tú, pues me imagino, sabías a lo mejor que algún compañero, algún rival, te dabas cuenta, intuías situaciones, muchos de tus compañeros, tal vez también de los que se negaban a ser parte de esta mala práctica, ¿se daban de pronto en el vestidor algunos roces, reproches cuando se perdía un juego y alguno de tus compañeros ya sabía que alguien había vendido el juego? En fin, ¿se daban estas situaciones o simplemente No, ya eso lo sabía uno antes del juego? Ya antes del juego uno sabía cuál iba a ser el final. El problema grande era cuando los dos equipos jugaban para perder. ¿Quién perdía? A alguien tenía problema. Uno tenía que ganar, uno tenía que perder. No, bueno, qué época, ¿eh? Qué época. Ha de haber sido, pues, muy complicado, evidentemente, estar en el béisbol de Taiwán en aquellos entonces. ¿Y cómo le hacías, Bernie, para no salir raspado de todo eso? Decir que no. Yo conozco muchos jugadores. Había un pitcher que era el compañero de habitación mía que se llama Dwayne Henry y a él le ofrecieron delante de mí porque él iba a pitchar al próximo día y él dijo que no y no pasó nada. Y él me dijo, yo jugué unos cuantos años en Grandes Ligas, yo no necesito esto. Pichó 7 entradas y ese mismo día se fue para su casa porque él dijo que no quería ser parte de eso. Claro, claro. El tema ético por delante, ¿no? Qué difícil, qué complejo, pero también es parte de una realidad, o fue parte de una realidad. Vamos a pensar que esas épocas, pues ya pasaron, ¿no? Que eso ya no ocurre en la actualidad. Bernie, platícanos, ¿qué ocurrió en aquel juego inaugural de la campaña 2000 en el Parque Deportivo del Seguro Social? Diablos Tigres, tú al frente de los Diablos Rojos del México, cuando de pronto pues llegó un helicóptero al Parque del Seguro Social. A ver, platícanos, ábrete. Eso fue en el segundo juego de la temporada. Tú sabes que antes, primero inauguraba uno de los equipos como home club y al segundo día el otro equipo como home club. Cuando a los Tigres le toca como home club, era el segundo juego y nosotros estamos practicando en el terreno y de un momento a otro llega un helicóptero al center field. Yo me doy cuenta que es el licenciado Carlos Peralta, el contador Carlos Peralta, que llega. Y yo le digo a Chito, oye Chito, ¿y no era más fácil decirme que venía el helicóptero? Yo saco los jugadores y seguimos jugando. Pero en ese momento Carlos viene cruzando por detrás y le dice a Chito, ¿lo puedo decir? Dilo. Mándalo a chingar a su madre. Y yo me volteé y le digo, no, a chingar a tu madre te vas tú. Imagínate, al hombre más importante de México, yo le digo eso, él con 15 guardaespaldas. Ya tú te puedes imaginar la que se... Yo terminé en los Estados Unidos con los Piratas de Pittsburgh, porque él le dijo a Alfredo Hart que o me quitaban o él retiraba al equipo de la liga. Y para comentarles esa parte, amigo, el juego empezó ya con esa tensión y por ahí de la segunda, tercera entrada, mientras el juego estaba en desarrollo, no, sí, yo me di cuenta que fueron de la Secretaría de un Gobernación. grupo de policías.
porque querían expulsar del país y fueron a pedir la documentación de Bernie Tatis. Bernie me hizo favor de darnos su pasaporte, tuvimos que ir a sacar copia y en fin hacer una serie de trámites ahí Todo eso. complicados para que pudiera terminar el juego y después de eso, pues, te fuiste a capacitar a Pittsburgh, ¿no? Así es. Pero eso no fue lo mejor de todo. Al próximo año, Roberto Mansur me dice a mí que no pueden llevarme a los Diablos porque Carlos se opone. Pero que me van a prestar a Monclova y que no había inconveniente. Yo voy, dirijo el 2001 en Monclova, pero en el 2002 Mansur me dice, ¿qué hacemos? Digo, lo que usted quiera. Si usted quiere que yo voy para allá, yo voy. Yo regreso a los Diablos en el 2002 y qué sorpresa, vamos a la final contra los Tigres de Puebla. Y en el primer juego en Puebla, cuando estamos haciendo el cambio de la madrina, la madrina de Puebla en ese entonces era una dominicana que se llama Bielka Valenzuela. Y están intercambiando los ramos. Y Carlos le dice a Bielka que no hable con el enemigo era yo. Y yo le contesto a Carlos, puedo ser el enemigo, pero de esta no te salva. ¿Y qué clase de serie final? Las dos, 2002. Sí, las dos. 2003, fueron contra los Tigres. Sí. Pero Tigres está a un juego del tricampeonato con ventaja de 3-1. Sí, me acuerdo. La famosa jugada que Daniel se tira de cabeza y que la bola picó, que la bola no picó, que la bola picó. Sí, me acuerdo de esa jugada. La agarró de bote pronto, ¿no? Mucha gente dice eso. Daniel dice que él siente que sí la agarró antes de que la pelota picara. Contra Pericos esa, ¿no? Un batazo de Jesús No. Puebla era polémica en un playoff también, en un primer playoff. No era Perico, eran los Tigres. La de que dice Johnny es la otra serie. Sí, la primera serie hubo también una jugada muy polémica. Pero en general fueron muchas cosas muy agradables las que me pasaron con los Diablos. E incluso yo fui el año pasado al estadio, fui varias veces. Lo disfruté mucho. Lo disfruté. Ver a la gente, a mis antiguos compañeros. Yo le decía a uno de mis amigos que iba al estadio conmigo que de los otros equipos habían 6 managers que yo había sido manager de ellos. De las otras organizaciones que estaban en México siendo manager el año pasado. Y son cosas, por lo menos para mí, agradables ver a uno de los muchachos que yo lo dirigí, que ya eran managers. Me hacían sentir bien. Verde, ¿y por qué seguir en México? ¿Por qué ya no estar como manager, como director deportivo, como gerente de alguna organización? Si yo alguna vez decido regresar al béisbol, sería en la oficina, no en el terreno. Ya todos estos cambios que han habido en el terreno con los jugadores, con los gerentes, con los dueños, yo no creo que yo soporte esas cosas. Hay muchos dueños y gerentes que quieren mandarle los likes no a los managers y esas cosas. No va conmigo. Si yo prefiero estar atrás del telón y estar en la oficina, yo pienso que ahí puedo aportar más que en el terreno. Bernie, la gente recuerda, bueno, fuiste 2 veces campeón, pero particularmente en esa final de 2002, pues se dice fácil, no íbamos perdiendo 3-1, nos levantamos, se dice en 3 palabras, pero hacerlo es algo muy complicado y también tomar las decisiones complicadas que tú tuviste en su momento cuando la serie estaba pues prácticamente imposible para los Diablos, sentar a algunos peloteros históricos de la organización, buscar algún cambio en el line-up y te funcionó. ¿Tú qué recuerdas de aquella tarde cuando se pone la serie 3-1, al otro día viene el juego 5? ¿Por qué los Diablos cambiaron tanto de un día para otro? Radicalmente cambiaron. Yo creo que la decisión más controversial y para mí la decisión que le dio la vuelta a la serie fue cuando los Tigres metieron a pichar a Rafael Roque, pitcher zurdo, y yo metí de emergente a Méndez, a Roberto Méndez. Roberto Mansur estaba ahí, me miró, se tapó la cara, se volteó, se sacudió y después del juego me preguntó que qué fue eso. Le digo, bueno,
Roque no le tira un strike a los zurdos y Méndez no le hace swing a pichea mala. Y eso pasó. 5 picheos, base por bola con la base llena. Y esa fue la decisión que le dio la vuelta a la serie. Por cierto, está viendo el programa un pitcher de Tigres, buen amigo, por cierto, que era parte fundamental de la rotación de abridores de Tigres en aquella serie final del 2002. Alejandro Armenta, Alex Armenta. Te mando un fuerte abrazo, Alex, viendo esta noche el programa Pega de Hit. Y era de los pitchers duros que tenía Tigres. Déjame mandarle un abrazo a Armenta. Y que donde quiera que esté, que se mantenga encerrado y que cuide a su familia. Pues ahí está, oye, para Alex Armenta. Saludo para Alex. Bernie, a ti te tocó pues muchas series complicadas y complejas, intensas. También cuando fuiste manager de Sultanes de Monterrey, que llegaste y los llevaste hasta la final de la Liga Mexicana, pues también todo el mundo pensaba que ahí podían ganar el campeonato y de pronto salen unos leones rasurados y Yucatán se convierte en campeón. Hay gente que no se explica qué pasó ahí. O unos Sultanes que no querían jugar. ¿Cuál de las dos? ¡Wow! Eso es fuerte, pero... Lo sabían, cuando ya sé que lo sabían. Pero en ese sentido, Bernie, ¿cómo manejar eso? ¿Cómo hablar con los jugadores? ¿Qué pasó en ese momento, en esa serie final? Pues, cuando los jugadores, tú ganas el primer juego de la serie final y van 15 minutos antes de empezar el segundo y te dicen a ti como manager que ellos quieren hablar con los dueños porque quieren más dinero, ya tú sabes que la serie se perdió ahí mismo. Y eso pasó. El equipo. Se echaron. Estaban y la respuesta de la directiva, Bernie, ¿qué pasó ahí? ¿Te respaldan? ¿Te apoyan? Pues ese día ellos no podían hacer nada porque era 15 minutos antes del juego y ellos estaban planeando lo de la inauguración, pero después del juego ellos pudieron hacer algo y no hicieron nada. Y ustedes vieron todo lo que pasó. Nosotros de ahí para adelante anotamos 3 carreras en los últimos 3 juegos. El mejor equipo de la liga, jugando contra un picheo de Yucatán que estaba muy lastimado. Entonces, el final ustedes lo conocen mejor que yo. Complicado. ¿El pelotero mexicano o en general, Bernie? No era el pelotero mexicano. Eran los importados. No, fueron de los dos. Okay. O sea, nunca yo puedo decir que el pelotero mexicano esto, el pelotero mexicano lo otro. Pero eso fue una decisión de un grupo de jugadores en los Sultanes y ellos decidieron que querían hablar con los directivos. No era con Bernardo Dati que ellos querían hablar con los directivos. Sí, con Roberto Magdaleno y Pepe Maiz, ¿no? Exactamente. Y Pepe Maiz fue el único que se atrevió a decir lo que pasó un día después de nosotros haber perdido y después se retractó. Bernie, ese tipo de situaciones y de manejo a veces en el clubhouse, los aficionados no lo conocen o no se explica por qué de pronto un equipo que viene tan embalado se apaga de pronto y van sobre la cabeza del manager, ¿no? Es al que cuestiona. Sí, el manager es el culpable. El manager es el culpable de todo lo que pasa. Pero hay cosas que uno como manager no puede decirla. Hay cosas que uno como manager no puede decir lo que está pasando entre jugador y directiva, porque aunque uno está con los jugadores todo el día, pero uno es un empleado directo de la directiva. Entonces hay ética que uno tiene que callarla, que no puede decirla, que uno espera que alguien de la directiva sea el que lo diga. Lamentablemente, Magdaleno no lo hizo. Bernie, obviamente Sultanes ese año fue el equipo con mejor porcentaje de ganados y perdidos de todos los tiempos en Liga Mexicana. Fue una temporada de 70 victorias y 30 derrotas, si mal no recuerdo. 79 victorias. 79 victorias y menos de 35 derrotas, ¿no? 30 derrotas, algo así. Y tú estuviste con ellos, pero esa, digamos, esa necesidad de los peloteros, en fin, ¿fue provocada por gente que estuvo todo el año desde el inicio en el equipo o por gente que fue llegando al equipo y fue ahí de alguna manera moviendo las cosas?
Bueno, 2 de ellos llegaron después de empezar la temporada. Los demás empezaron en el equipo. Lo que pasa es que en invierno eso es muy común. En invierno, en toda la liga de invierno, es muy común que los jugadores se reúnan y hablen con la directiva y están en la final y le ofrecen dinero de diferentes formas. En la Liga Mexicana eso está prohibido por la liga. Ellos decían que habían equipos grandes, en el caso de los Tigres, de los Sultanes, de los Diablos, que eran equipos que tenían dinero y que podían ofrecerle cierta cantidad a los jugadores, no para que jugaran mejor, sino para que el equipo contrario, cuando veía eso y su equipo no le podía dar ese dinero, dejaran de jugar bien, porque su equipo no le pudo dar dinero. Porque cuando a ti te pagan para que tú ganes, es muy difícil. Pero cuando a ti no te pagan y tú dejas de jugar a tu máximo, a lo que tú podías hacer, es algo muy sencillo. Y estos peloteros, Bernie, pues muchos siguieron la siguiente, prácticamente la base se mantuvo y tú tuviste que dar un paso al costado. Realmente, ¿qué sabor de boca te deja esa gran temporada después perder la final, no seguir? ¿Te sentiste traicionado tú por la directiva realmente, más que por el pelotero, por la directiva? No, yo sabía lo que ellos iban a hacer. Ellos conseguir un manager era solamente hacer una llamada. Conseguir jugadores, especialmente con los mexicanos, conseguir 4 o 5 jugadores mexicanos, no había forma. Y más jugadores de esa categoría. No había humanamente posible cómo conseguir esos jugadores haciendo una llamada. Entonces era muy sencillo. O quitaban a esos jugadores o me quitaban a mí. Y yo sabía la respuesta desde el día que pasó eso. Cuando nosotros nos fuimos a Yucatán al día siguiente de perder el primer juego, el segundo juego en Monterrey, yo sabía lo que iba a pasar. Yo lo sabía. Y por eso yo tomé la decisión en el último juego en Yucatán de no poner a jugar 2 de los jugadores clave del equipo. Y no lo puse a jugar. En un roster con muchísimo. Y cuando estábamos ganando por una carrera y que ellos empataron el juego con un fly de sacrificio a segunda base. No deja mucho que decir. Cuando te anotan con un fly de sacrificio de segunda base. Es increíble. Pero cierto. Charlie, vámonos con comentarios del público. Hay mucha gente conectada con nosotros. Te manda saludos, Bernie, Silvia Barrera. No sé si la recuerdas. ¿Quién? Silvia Barrera, la señora Silvia Barrera. Un abrazo. Ok, también Tete Ilan está viendo la transmisión, al igual que Carlos Carrillo. Elmer Martínez manda saludos. Dani Antunes, Alfredo Martínez del Campo siguiendo la transmisión. Mauricio Aguirre dice excelente programa. Luis Vázquez dice que dónde puede ver el calendario de la Liga Mexicana de Béisbol. No está en la página. Bueno, eso estará próximamente ya apareciendo. Todavía no está. De la Liga Mexicana de Béisbol cuando esté listo. Hugo Obando dice felicidades por este programa, es de los mejores. Saludos. René Anda dice saludos a todos desde Aguascalientes y le pregunta a Bernie, ¿cómo fue tu experiencia como manager de los Rieleros de Aguascalientes? Muy difícil, porque cuando yo llegué a Aguascalientes, el equipo lo habían destartalado. Todos los jugadores clave lo habían mandado para Veracruz. Y yo llego a Aguascalientes y honestamente yo no sabía cómo hacer el line diario. ¿Tan complicado estaba? No, que yo sabía que se iba a perder antes de empezar el juego. Así de sencillo. De ese tamaño. Yo le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner los Yankees de ejemplo. Y si le quitan el short, la segunda, el tercer bate y el cuarto bate y el center field, ¿qué sería de los Yankees? Claro. Sí, no. Eso pasó en Aguascalientes. Y Bernie, muchos años con los Rieleros. ¿En algún momento, Bernie, tuviste alguna diferencia muy fuerte con algún jugador de tu equipo que hayas manejado, en el que te haya protestado? Todos los días tenía diferencia con Ray Martínez. En Diablos. Roberto Mansur me dijo una vez, Bernie, ¿por qué tú defiendes tanto a Ray Martínez? Porque no creo que tú seas homosexual, me dijo Roberto.
Digo, no, Roberto. Yo defiendo a Ray Martínez, porque a pesar de sus desplantes, de su quiere hacer la cosa como él quiere hacerlo, es el único jugador que tiene los Diablos que quiere jugar, estén perdiendo o estén ganando. Nunca dice que no para jugar. El problema mío, Ray, era antes y después del juego, no durante el juego. Y después, cuando él estaba en Tijuana, él me llamó y me dijo que él entendía mi situación. Le digo, Ray, te voy a decir algo que yo no se lo he dicho a ningún jugador. Muchas veces tu nombre salió en diferentes ocasiones para cambiarte de los Diablos porque tú estabas dando problemas. Y el único que se oponía era yo. Todo el mundo decía que cambien a Ray, que no es el hombre ideal para los Diablos. Y a ti no te cambiaron porque yo me oponía al 100%. Y es la realidad. Yo decía que en el momento que yo tomara una decisión personal en béisbol, era tiempo de irme. Y gracias a Dios, eso nunca pasó. Todas las decisiones que yo tomé, muchas fueron malas, otras equivocadas, algunas buenas, pero todas las tomé por el equipo. Oye, Bernie, ¿cómo le hiciste para conjuntar a un grupo de tremendas estrellas de los Diablos Rojos y hacerlos campeones en años consecutivos, 2002 y 2003? ¿Qué fórmula utilizó Bernie Tatis? Roberto Mansur. La mente maestra para hacer un equipo se llama Roberto Mansur. Para mí, en México, ningún directivo sabe conformar un equipo mejor que Roberto Mansur. Ni tenía los contactos con las personas de béisbol de Estados Unidos como la tenía Roberto Mansur. Y estoy al 100% seguro de que hasta el día de hoy, si me preguntan a mí, ningún directivo puede conformar un equipo mejor que Roberto Mansur. Yo solamente movía la ficha en el terreno. Él hacía todo en la oficina. Bernie, ¿cuál fue tu primer contacto, precisamente ahora que tocas el punto del licenciado Mansur? ¿Cuál fue el primer contacto que tú tuviste con él? ¿En dónde te miró a jugar? ¿En República Dominicana? ¿En ligas menores de Estados Unidos? ¿Dónde tuviste ese primer contacto para que vinieras al béisbol mexicano? En el 89 yo estaba en entrenamiento con los Piratas de Pittsburgh. Y yo me acuerdo con un juego que estábamos jugando. Y cuando se acaba el juego, Barry Bonds y yo íbamos caminando para el terreno. Íbamos relajando para lo que pasó. Y el señor Joaquín, que él es super scout de los Diablos, se acerca a mí y me dice que él pertenece a los mexicanos, que pertenece a los Diablos. Yo no lo conocía, no sabía quién era. Y me dice que a él le gustaría que yo jugara con los Diablos. Y yo lo miro y me río. Digo, este tipo está loco. Yo estoy en entrenamiento de Grandes Ligas y este tipo me quiere llevar para México. Pero ellos firmaron un convenio, Roberto Mansur, y creo que el gerente de los Piratas era Steve Triff. Y los jugadores que a Joaquín, no a Mansur, a Joaquín le gustaron fueron Tony Chance y yo. Así llegué yo a México. Bernie, nos pregunta René de Anda, ¿cuál es tu opinión acerca de Julián Jan? Tu paisano. Lo de Julián Jan hay que escribir una historia aparte. Todos los años, se acaba la temporada, Julián Jan no tiene trabajo. Y regresa al próximo año y está entre los líderes en la liga o en jonrones o en empujada. Y todos los años la misma historia. Que está viejo, que ya no puede jugar, que está muy viejo. Y todos los años la misma historia. Yo no sé si ya él se retiró o sigue jugando. No, ya se retiró. Ahora sí. Porque yo lo conozco, parece como si tuviera 60 años, pero seguía dando. Es como el Ramón Arano mexicano, ¿no? Y empujándola sin carrera. Mi No, respeto para Julián Jan. Y dando unos cuadrangulares, pero de gente grande, ¿eh? Bueno, cuando yo estaba en Aguascalientes, él era el primera base de Aguascalientes. Y yo vi un jonrón que Julián Jan dio en Aguascalientes. Que a él lo acusaban mucho de usar bate encorchado. Tú puedes usar lo que tú quieras, pero da un jonrón como él dio en Aguascalientes.
con una bola de piconazo y el bate roto y pasarla por encima de los letreros del center field. Eso no se ve todos los días. No cualquiera, ¿no? No, yo creo que él es el único que puede hacer eso. Aquí en Dominicana le decían la escoba humana, porque todo el mundo conoce a Julián Yang por su bateo, por sus jonrones, pero Julián Yang es uno de los mejores primera bases que yo he visto en mi vida. Tremendo pelotero, Julián. Oye, Bernie, platícanos de esa hazaña de haber jugado las 9 posiciones en un partido, en un juego de pelota con los Diablos Rojos. Para mí fue más grande yo haber puesto a jugar las 9 posiciones cuando yo era manager a Miguel Ojeda. Después de ti lo hizo. Pero yo creo que yo soy el único que ha jugado en un juego de béisbol las 9 posiciones y que ha salvado el juego. Que además tú te llevas el rescate. ¿Perdón? Tú te llevas el salvamento en ese juego. Ese juego fue contra Campeche y el último out fue mi amigo, mi hermano, que en paz descanse, Nelson Barrera. Wow. Qué anécdotas. Jonathan. Bernie, pues siempre suelo hacer una pregunta que el público pues nos hace y obviamente yo la transmito. Tú tuviste la gran fortuna ahorita que tocabas el tema de los Tigres, que como pelotero y como manager, pues derrotaste a los Tigres en postemporadas. La gente dice, ¿qué se siente vencer a los Tigres? ¿Qué era en esos años vencer a los Tigres y eliminarlos? Pues para mí, yo te voy a ser honesto. Yo no veía a los Tigres como un equipo del otro mundo. Yo veía a los Tigres como un equipo que teníamos que ganarle. Porque era una buena organización con buenos jugadores. Y yo lo veía como que teníamos que ganarle. Yo no era partícipe de eso, de que la rivalidad entre Diablo y Tigre iba más allá de... Para mí era un equipo más de la liga. A pesar de que era un buen equipo. Bernie, ¿y esa rivalidad no sientes que se aumentó quizá cuando vino el problema con Peralta en el 2000? Pues para los fanáticos sí. Para mí era un equipo más que teníamos que vencer para nosotros ser campeón. Yo no veía enemigo débil, yo no veía enemigo fuerte. Yo veía simplemente enemigos. Oye, Bernie, platicábamos antes de entrar al aire lo que opinas y sientes de la organización de los Diablos Rojos del México, el enorme trabajo que ha hecho don Alfredo Harp para poner a esta organización hoy día como un modelo del béisbol a nivel mundial. Yo creo que el béisbol mexicano, lo que yo conozco, ha tenido 2 dueños directivos de equipo que han salvado el béisbol. Primero, Alejo Peralta, y que todos ustedes saben lo que él hizo cuando el béisbol de México tuvo problemas, y Alfredo Harp. Yo creo que en la segunda etapa del béisbol en México, sin Alfredo Harp, no hubiera béisbol, por lo menos de verano en México. Alfredo Harp, ahora con la academia que tiene en Oaxaca, le está dando la oportunidad a muchos jugadores mexicanos de que jueguen en grandes ligas. Y eso, si de mí dependiera, yo hiciera una estatua muy grande de don Alfredo Harp, porque para mí, él y Alejo Peralta son los padres del béisbol en México. Interesante, Bernie. Ahora, toda la distancia, ¿cómo ves el béisbol? Esta parte del manejo de los managers con la sabermetría, creo que ya maneja más que el mismo manager. ¿Tú cómo visualizas esa parte? ¿Te gusta la sabermetría? Si tú fueras manager, ¿todavía confiarías más en ella que en tus instintos, en tu capacidad? Bueno, tú conoces cómo yo dirigía, tú conoces que yo te vivía atacando para que me buscara numeritos, para que me buscara eso. A mí me gusta manejar sabiendo lo que puede hacer el contrario. Pero de eso a que me digan que este jugador no puede jugar contra ese pitcher porque se siente mal y porque no lo batea, es muy difícil. Por la sencilla razón de que el manager es el que ve al jugador día a día. Entonces, si tú tienes un jugador
que jugó 120 juegos contigo todos los días en tercera base y están jugando en la serie final. ¿Y porque él no le batea a ese pitcher, tú no lo vas a meter a jugar? Quiere decir que por la serie ese jugador tú lo perdiste porque tú le quitaste la confianza. Entonces, para mí el trabajo del manager, el gran trabajo del manager es hacer que los jugadores jueguen sin importar lo que pase o cómo pase. El manager gana los juegos en el dugout, no en el terreno. Bernie, obviamente en México hay calidad en la pelota, de eso no nos queda duda, se juega un buen béisbol en México, pero República Dominicana es una potencia a nivel mundial en el béisbol, es de Latinoamérica, pues obviamente República Dominicana está siempre a la cabeza, con mucho pelotero de gran nivel, además, en grandes ligas. Te hago esta pregunta porque sé que nos vas a decir la verdad, lejos de la diplomacia, nos vas a decir la verdad, lo que se piensa en tu país. ¿Cómo se mira el béisbol mexicano? ¿Qué se habla del béisbol mexicano en caso de que se hable allá en República Dominicana? Ya es muy diferente como se hablaba en los años 70 y en los 80 a como se habla ahora. Cuando tú ves jugadores como Roberto Osuna, como los jugadores mexicanos jóvenes que han salido últimamente, ya no se ve, ya no hablan de la misma forma del béisbol mexicano. ¿Por qué? Porque antes los jugadores, los dueños de los equipos mexicanos no permitían a los jugadores mexicanos partir a Estados Unidos. Y por eso no habían jugadores, más jugadores mexicanos. Ahora los dueños de los equipos se han dado cuenta que para ellos es un negocio poder mandar jugadores a Estados Unidos. Y por eso el béisbol mexicano ha ido creciendo de una manera tan rápida y eficaz, porque los dueños de equipos de liga de verano dejan ir a los jugadores de Estados Unidos. Esa es la única diferencia. ¡Hey, chivo! No, y además en cuestión de infraestructura, el béisbol mexicano ha crecido muchísimo. Hoy hay tremendos parques de pelota en ambas ligas. Prácticamente todos son nuevos en la Liga Mexicana del Pacífico, la Liga Mexicana del Verano. La maravilla que es el Estadio Alfredo Harp, por supuesto, que impactó a nivel internacional. Y esto ha motivado, me parece, Bernie, no sé cuál sea tu opinión, para que el jugador mexicano también dé mucho más de sí, porque aquí ha habido un enorme talento durante muchísimos años, pero llegó un momento como que de pronto se estancó. Me parece que esta época está detonando aún más el pelotero mexicano por todos estos factores que le ayudan a realizar mejor su trabajo. Bueno, yo creo que desde la llegada de Fernando Valenzuela a Grandes Ligas y después Vini Castilla y los demás jugadores mexicanos que han llegado a Grandes Ligas y que han hecho una labor, y encima la cantidad de dinero que ganan en Grandes Ligas, pues los jugadores pues nada más no quieren jugar fútbol en México, ellos quieren jugar béisbol también. Y muchos dueños de equipos se han dado cuenta que tienen que invertir un poquito más en los muchachos jóvenes y el resultado ustedes lo están viendo ahora de lo que ha crecido el béisbol de México. Bernie, ¿cómo es la vida para un muchacho en República Dominicana que quiere llegar a grandes ligas? ¿Qué tanto tiene que sacrificar o sufrir para alcanzar su meta? Repíteme lo primero, que no lo escuché. ¿Qué tanto tiene que pasar un jugador dominicano joven para alcanzar las grandes ligas? ¿Qué tanto tiene que sacrificar o esforzarse, quizá más que un mexicano, que un puertorriqueño, que un venezolano para llegar a grandes ligas? Nada, eso es igual. El jugador cuando lo firman, no importa de dónde sea, va a pasar todo igual, que no importa que sea mexicano, cubano, dominicano, va a ser todo lo mismo. El mismo proceso que tienen todos los jugadores. A lo que iba Bernie. Lo único que el talento que hay de muchachos jóvenes aquí en Dominicana, no me pregunten de dónde salen ni cómo vienen. Así nacieron, es como bailar merengue. Aquí uno aprende a bailar merengue sin practicarlo. Ya lo traes. Sí, claro. Así es el talento de los jugadores de béisbol aquí en Dominicana. Pero lo que te iba a preguntar después era la cuestión de si en algún momento tú en tu carrera profesional o actualmente
¿Has visto que haya algo de racismo en contra del jugador latino, en contra del jugador de color? ¿Sientes que todavía se mantiene esa parte o ya se pareció por completo? Eso es muy individual. Yo no vi eso nunca en conjunto en Estados Unidos. Yo vi eso en personas. Un manager, un coach, un jugador, un fanático. Pero no que yo vi que no me ponían a jugar porque yo era negro, o no me ponían a jugar porque yo era dominicano, o no me ponían a jugar porque yo era latino. Yo lo veía porque habían ciertas personas y que era imposible tú poder controlar eso, que no le gustaba a la persona de color o que no le gustaba a la persona latino porque se sentían invadidos. Pero como en todo, ahí tú tienes que saber aprovechar las oportunidades que te dan, y hay cosas que tú la ves y tú le sacas el pie y sigues para adelante. O cuando hay una piedra, tú tropiezas la primera vez, pero la segunda tú levantas el pie. Así yo veía eso. Okay. Bernie, tú que trabajas con jóvenes, que conoces el entorno del béisbol dominicano, pues desde los niveles, digamos, de abajo en cuestión de edad, en realidad el pelotero dominicano, en relación a cuando tú jugabas, a épocas anteriores, actualmente, con lo que ve, con lo que escucha, que se habla de ellos en grandes ligas, ¿juega un poco sobrado? ¿El pelotero dominicano en algún momento piensa que por ser dominicano va a tener éxito y que es mejor que el puertorriqueño, que el venezolano, que el mexicano? ¿Te parece que en algún momento el pelotero dominicano sí le pone mucha crema a sus tacos, como dice? No, esas son cosas muy personales. Y nosotros venimos de un país que la mayoría de las cosas las hace de esa forma. Nosotros queremos, en lo que hacemos, queremos ser el mejor en lo que hacemos. Y sobre todo, disfrutamos el béisbol cuando hacemos las cosas bien. Y por eso tuve muchos jugadores dominicanos que hacen cosas, disfrutan las cosas de la forma que lo hacen, que lo bailan, que lo celebran. Pero no es porque se sientan mejor que los de los otros países. Así somos. Incluso tuve los jugadores dominicanos cuando van a jugar a México y juegan para un equipo mexicano y hacen exactamente lo mismo, porque así nacimos y eso lo disfrutamos. Ya tenemos el resultado de la encuesta que realizamos al inicio del programa y es impresionante el resultado, ¿eh? La pregunta: ¿te gustan los cambios de regla con que iniciarán las grandes ligas? ¿Puedo adivinar? El 100% dijo que no. ¿El 100? El 100%. El 100%. O sea, no hubo una persona de los que votaron que dijeran que sí. Es increíble. ¿Qué ustedes creen que le gritarían al comisionado si va a un estadio a México? ¿Le gritarían el gritico de la gente de fútbol? ¿Cómo era? Seguro. Música de viento para el señor Manfred. Bueno, oye, Bernie, ya para ir concluyendo esta sabrosísima charla contigo, en verdad, que has dicho cosas muy interesantes. Yo he perdido jugando aquí y mi frente me está viendo mal por no poner atención al juego. Vamos terminando. Oye, Bernie, de los años que jugaste en México, ¿a qué pelotero admirabas o qué pelotero te llenaba el ojo? Matías Carrillo. El Coyote Carrillo. Así Para es. mí, el jugador más completo que ha tenido México. Matías Carrillo, el Coyote Carrillo. ¿Y qué pitcher el más difícil de batearle en aquellos entonces para ti? Isidro Márquez. ¿Eh? El rey suspenso. Saludos para Chilo, donde quiera que esté. El Chilo, líder de juegos salvados en ambas ligas, ni más ni menos. Pues yo no sé si era el líder de juegos salvados, yo sé que no le podía batear. Oye, Bernie, pregunta René de Anda, ¿en qué estadio de la Liga Mexicana de Béisbol te sentías más a gusto para batear? En México, DF, en cualquiera. Bueno, en el Seguro, que fue el único que jugué. El Parque del Seguro. Así es. Concluimos, Johnny. Bueno, se fue nuestro compañero. Preguntar. ¿Cómo? Abel no quiso preguntar y se fue. No, Jonathan. No, fue el que se fue. Abel está en los controles técnicos, a control remoto también, haciendo un tremendo trabajo. Charlie, pues concluimos esta
sabrosísima plática con Bernie Tatis. Recordarles que a partir de mañana pueden descargar el podcast en Spotify. Ahí tenemos un espacio en Pega de Hit para que vuelvan a escuchar una y otra vez lo que Bernie Tatis ha dicho esta noche aquí en Pega de Hit. Sí, y además de agradecerte, Bernie, preguntarte, ¿con qué equipo de los que jugaste en nuestro país, con qué equipo te quedas y por qué? ¿Cuál le habíamos unido? Carlos, una pregunta que sale ¿de de qué año? sola. ¿Pero de qué año? ¿Esos Diablos de qué año? Del 2000. Para mí el mejor equipo que yo reuní para jugar fue el Diablo del 2000. ¿Por Y qué? como pelotero, Porque no había forma de hacerle A aunque no fuera jonrón. Ellos impusieron récord de jonrón de la liga, ¿sí o no? sí, 12 jonrones. sí, Para mí, el mejor equipo. Ahora, el equipo con más balance que yo he dirigido, los Sultanes del 2006. Okay. y como jugador, Era un equipo jugador. tú. ¿Con qué equipo Demasiado. te quedas? Es una pregunta muy difícil. Pero tener un jugador como Daniel Fernández era algo fuera de serie. Pero para mí es imposible decir que ese jugador, el mejor jugador que he dirigido, porque no es cierto. Pero tener en el equipo un jugador como Daniel Fernández era algo que te daba seguridad, en el sentido que tú quisieras. Pues Charlie, nos vamos. Nos vamos, Charlie, nos vamos, Bernie. Gracias por tu tiempo. Un abrazo hasta República Dominicana. Nos da mucho gusto poder estar en contacto y hasta que te veo. Todo ha sido por mensaje o teléfono. Me voy a dejar la barba, Carlos. Vamos a hacer la prueba de aquí a diciembre. No me salen, Carlos. Bernie, fuerte abrazo. Le quiero dar las gracias a ustedes por darme esta oportunidad de dirigirme a ustedes Hombre. y pedirle excusa por el inconveniente del domino. Pero es la vida del COVID. Si ganas, no hay problema. Bueno. Fuerte abrazo, Bernie. Nos vamos, amigos. El próximo lunes tenemos un gran invitado. El próximo miércoles, quiero decir, tenemos un gran invitado aquí en Pega de Hit. Otro ex Diablo Rojo del México. 4 campañas, pero muy intensas con la pandilla escarlata. Mucha gente recuerda a ese primera base zurdo de mediados de los 80 norteamericanos. Sí, Lorenzo Bundy. Bundy estará con nosotros el próximo miércoles aquí en Pega de Hit. Buena semana, Charlie. Un abrazo, amigo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, por favor. Gracias, buenas noches. Pásela muy bien.